Plan Nacional de Lectura, Santa Fe. Un río de lectura, de orilla a orilla por la piel de las palabras. Buenas, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, mi nombre es Juan. Antes de entrar en modo conferencista, voy a arrancar contándoles una historia. Yo tenía una maestra para mí con M de Minotauro, M de Mito, Beatriz Ortiz, a la que quiero recordar, porque ya no está, pero está siempre presente en este tipo de conversaciones y cada vez que cuento un cuento. Y ella me decía, usted Tapia, cuando vaya a dar una charla, una conferencia, vaya a un acto formal, procure siempre arrancar contando una historia. Y yo dije, claro, empecé con el manual de retórica, ¿no? La dispositio, entrar en clima, la magia del cuento. Y me dijo, no es por eso. Es porque cuando uno cuenta cuentos, parece mejor persona de lo que es en verdad. Me dijo, aterida de pragmatismo, la profesora. Así que voy a arrancar. ¿Están para escuchar? ¿Sí? Voy a contarles un cuento popular argentino, un cuento folclórico. Pasa con los cuentos populares un fenómeno muy interesante, que es que a lo largo del mundo y del tiempo, nosotros podemos encontrar cuentos que tienen aire de familia. Personajes, motivos, aventuras, intrigas similares, las encontramos en una antología de cuentos mapuches y en una antología de cuentos populares de Siria, de Corea del Sur, de Paraguay. ¿Por qué pasa esto? Porque distintos pueblos a lo largo del tiempo y de la geografía sueñan, cuentan y persisten en las mismas historias. Es un fenómeno muy interesante. Las explicaciones que se le da a esto son tan interesantes como las que se dan en el campo de la astrofísica. Es un territorio profundo, insondable. No vamos a explorarlo ahora, pero vamos a decir que el folclore vive en variantes, vive en alternativas. No hay algo así como el original al que se pueda remitir. Sí hay fijaciones textuales. Textos que por cuestiones históricas, a veces por la industria cultural, por la historia de la lectura, por la prepotencia en el campo de las ideas de determinadas zonas del mundo, son un poquito más conocidas que otras variantes. Probablemente todos acá conozcamos la variante francesa de La Bella y la Bestia, ¿no? Escrita por Mademoiselle Le Prince de Beaumont, una joya del salón literario francés. Bueno, voy a cambiarles, voy a animarme a usar la palabra, voy a arruinarles La Bella y la Bestia para siempre. Es trucha esa versión, como decía un aterido también Marcelo Tinelli cuando hacía las parodias de... Bueno, no, esto no es una parodia, es una variante, probablemente la misma semilla haya florecido en un suelo muy distinto al de los alrededores de París, a la corte de Versalles. Estoy hablando del sur de la provincia de San Luis. Hasta allá llegó, en el año 1951, una filóloga, Berta Vidal de Batini, y escuchó de boca de una mujer llamada Adelma Ortiz, que en el año 51 tenía 76 años, es decir, una mujer que vivió en un mundo muy distinto al nuestro, que guardaba en su corazón la historia que yo les voy a contar, que es una variante de La Bella y la Bestia, que como es argentina se llama El Príncipe Fiera. Esta historia transcurre en un lugar pobre, absolutamente carente de todo y afectado por una profunda e interminable sequía. Era como si el agua del cielo le tuviera miedo a ese suelo. Era como si los ríos inventaran excusas caprichosas y ridículas para no pasar por ahí. Nada crecía en ese lugar, salvo el desempleo, la desesperanza, la mortalidad infantil, la inseguridad y ese tipo de flores amargas. El lugar de este pueblo era una meseta completamente árida. Y el nombre que le habían puesto los habitantes acompañaba esta geografía. Se llamaba lugar seco donde no crece nada y nada crecerá jamás.
Habían intentado juntarse en la municipalidad para ponerle un nombre más atractivo para el turismo, para que creciera alguna industria, pero no se pusieron de acuerdo. No siempre se llamó así. Los nativos, ese fue el nombre que le pusieron los españoles cuando llegaron. Lugar seco donde no crece nada y nada crecerá jamás. Los nativos, los huarpes, llamaban a ese lugar donde solo a un español se le ocurriría poner un pueblo. La cosa es que ahí estaban. Había muy pocas casas. En una de las más pobres vivía un hombre que se autopercibía como comerciante. Digo que se autopercibía porque no tenía ni clientes, ni mercadería, no había nada más que miseria para compartir en ese lugar. Este hombre sí tenía 3 hijas, las 3 muy bonitas. La menor, a consideración de todos en ese lugar, un encanto. Una mujer habitada por un misterio. Donde estaba ella, por alguna razón misteriosa, las cosas funcionaban bien. Y esto es un montón que decir en lugar seco donde no crece nada y nada crecerá jamás. La cosa es que este hombre, para ejercer su oficio de comerciante, tenía que viajar, ir a buscar clientes, cosas. Y estos viajes eran peligrosos. A la víspera de uno de estos viajes juntó a sus 3 hijas y les dijo que si le iba bien, si conseguía algún dinero, les iba a poder traer un regalo. Y se arriesgó a decir lo que quieran. La mayor se envalentonó, puso primera y dijo: papá, yo quiero un poncho negro. La segunda no quiso ser menos y le dijo: yo quiero una tela que tenga al menos 7 colores. Y la menor, el encanto, la chica del misterio, le dijo: papi, a mí tráigame una rosa fresca y perfumada. Y el padre se quedó mentalmente repasando la toponimia de ese lugar, a saber, lugar seco donde no crece nada y nada crecerá jamás. El pueblo de al lado se llamaba Viento Caliente, el otro Arroyo Evaporado, el otro Gatillo Fácil. Era una zona muy jodida para vivir, no crecían las rosas ahí. Pero no supo decirle que no a la hija y le lanzó un: ya veremos, mija, ya veremos. Y se fue. Bueno, la cosa es que con tesón, con un poco de chamullo de vendedor, le fue bien, hizo una diferencia, compró el poncho, compró la tela, pero no consiguió la rosa. Y estaba volviendo a caballo por un campo completamente seco. Estaba siguiendo una huella y de golpe se desató una tormenta de polvo. El viento empezó a soplar en remolino, la tierra se levantó, el comerciante alcanzó a cubrirse la cara con el poncho y de golpe se hizo de noche. Acortó la rienda del caballo, intentó capear la tormenta y cuando el viento frenó y el polvo cayó a tierra, el hombre se encontró completamente perdido. En un campo llano donde no había huella, traza, ni camino alguno. Y se dio cuenta que si no encontraba algún signo rápido que lo pudiera orientar, un destino fatal iba a ser inevitable. Empezó a andar al tranco para no cansar al caballo, cuando vio a lo lejos que en la mitad de la nada se alzaba un ranchito. Fue hasta ahí. Era un rancho todo torcido por el viento, muy pequeño, mal construido, pero, convenientemente a los fines narrativos de esta historia, en la entrada de ese rancho crecía un hermoso rosal en flor. El hombre se bajó del caballo, vio lo que eran esas rosas, cortó una y al tiempo que sentía un perfume intenso, sintió que algo lo pinchaba acá. Giró y vio que clavándose en el hombro tenía una uña, larga y retorcida, que daba un brazo fuerte y peludo, que se conectaba con un cuerpo compacto y escamoso sobre el que se apoyaba. Una cabeza indescriptible, cubierta de pelos, con una bocaza enorme y unos ojos chiquitos. Y esa fiera, revoleando esa uña amenazante, lo maldecía por haber cortado sin permiso una flor.
El comerciante le ofreció dinero a cambio, pero la bestia no quería saber nada. Y temiendo por su vida, este hombre dijo que no le hiciera nada, que por favor, que él tenía hijas. Y cuando la fiera escuchó esta palabra, levantó la uña y le dijo que para el día siguiente debía llevarle una de sus hijas y que si no, iba a bajar hasta el pueblo, iba a matar a todos. Y ahí el hombre, un paso atrás, y buscó con coraje dentro del poncho la billetera. Tenía unas fotos de las nenas como para que se sirviera, estaba muerto de miedo, le mostró así. Y esta fiera, con la uña, señaló a la menor. Lo alzó como si fuera un chico, lo subió al caballo, le explicó al caballo el camino de vuelta, y el hombre volvió al lugar seco donde no crece nada y nada crecerá jamás. A la hija mayor le dio el poncho, a la del medio la tela. Él era comerciante de alma, loco. Entonces de toda esta situación a la hija menor le vendió que le había conseguido un marido. Ella, no vivía nadie en ese pueblo, se puso contenta. ¿Cómo es mi marido? Hay peores, mi hija, que dijo sin faltar a la verdad y acusando algún cansancio del viaje se fue a dormir. Pero al día siguiente fue el viaje, ¿no? El hombre y la hija rumbo al rancho de la fiera y ya la conversación era insostenible. Ella decía, papá, no quiero ser superficial, pero ¿cómo luce mi marido? Bueno, tiene una cara. Tiene una cara digna de ser exhibida en un museo. Ella se puso contenta pensando en David de Miguel Ángel, pero el hombre pensaba más bien en un museo de ciencias naturales, en un gliptodonte que había visto una vez en una lámina en la escuela. Y cuando llegaron al rancho, la verdad se reveló por sí misma, porque en la puerta estaba la fiera, revoleando la uña, hecha una risa, gritando, y esta muchachita que de tonta no tenía un pelo, enseguida se dio cuenta que no había marido ni nada, que iba a ser la cena de esta criatura. La fiera se metió en el rancho, ella se bajó del caballo y se quedó mirando al padre, y el padre, advirtiendo el miedo en los ojos de la hija, con la rienda en la mano la miró y le dijo, no se preocupe, mi hija, yo voy a estar bien. Y se fue, dejándola apoyada en la tranquera como un pan que no se vendió. Y ella entró al rancho, pero apenas entró notó algo asombroso. Afuera era un rancho todo torcido, adentro tenía un salón enorme, las paredes revestidas, cortinas, una escalera, una biblioteca. Había una mesa hermosa con un mantel blanco bordado con flores. La fiera con un gesto le indicó que se sentara ahí, ella hizo caso. Y la fiera se fue hasta la cocina. Y al rato volvió. Tenía abajo del brazo así una canasta de mimbre y una concagua de facturas. En la mano el mate. Y enganchada así en la uña, la pava. Haciendo el equilibrio, apoyó todo en la mesa, se sentó y con esa carota que tenía la miró de frente y le preguntó, ¿dulce o amargo? Y ella, que intentaba medir la situación, le respondió, como caiga. Y la fiera lo cebó con azúcar y tomillo, que es como se ceba en esa zona. Ahí la fiera empezó a comer. Pero no comía de una manera habitual, comía de una manera francamente bestial. Agarraba las medialunas, se los puedo decir ahora porque desayunaron, ¿sí, no? Pero agarraba las medialunas de A6, las compactaba en una bocha de triglicéridos, las ensartaba en la uña como si fuera un brochet y se las comía así. Agarraba las tortas fritas, las untaba ida y vuelta con dulce de leche repostero, otra capa de torta frita, más dulce de leche tipo Big Mac, se hacía una torre y se comía de esos sándwiches uno atrás del otro, como puñalada de manco, sin pausa.
Y ella, mirándolo comer, se empezó a tranquilizar. Porque era astuta y se dio cuenta, si este loco come así en la merienda, cuando llegue la cena, que vendría a ser yo, no va a tener hambre. A lo sumo se hace un caldo. Pero ella no estaba preparada para lo que pasó después. La fiera terminó de comer, todo enchastrado, hice membrillo, un papelón. Pero cuando terminó de comer, empezó a hacer algo extraordinario. Empezó a hablar. Yo no sé si esta fiera había viajado mucho, probablemente había leído mucho, pero tenía una conversación tan interesante. Le empezó a hablar primero sobre lugares que había conocido, ciudades. Ella nunca había salido del lugar seco donde no crece nada y la fiera le hablaba. Le habló de París, de Roma, de Villa Gesell. Y ella no lo podía creer. Le habló de algunos libros. Y cuando terminó de hablar, ella se fue tranquilizando, la invitó con mucha cortesía a recorrer la casa. Le mostró la biblioteca, las habitaciones, le dijo que ahí podía estar como en su casa, todo esto es tuyo, le dijo, y al final de la recorrida llegaron a una puerta que era un poco más chiquita que las otras. Y la fiera le dijo, esta puerta da a mi habitación. Y si usted quiere entrar acá, se va a tener que casar conmigo. Y ahí nomás le hizo como una reverencia, un gesto antiguo, y le pidió matrimonio. Claro, ella quedó parada. Desde la perspectiva de ella lo que se vio fue la nuca de la fiera, toda cubierta de pelos, y de entre los pelos salía un piojo del tamaño de un ratón, con la panza hinchada. Claro, la dieta de la fiera era pésima, el piojo salió y dijo, ¡Ey, mon Remy! Y se desmayó ahí, no, bueno, esto a ella le dio cosita. Y le dijo que lo de la casada, hoy no. Y la fiera, aceptando, la saludó y entró a su habitación. Y esta rutina empezó a repetirse casi que todos los días. De día ella estaba sola, fundamentalmente leía, a veces tocaba algunos instrumentos, curioseaba. A la tarde caía la fiera, charlaban de cosas. A la noche venía la pedida de matrimonio, ella pasaba y así seguían. Pasaron varias cosas extraordinarias. Un día la fiera terminó de hablar, contó una historia, que no queda claro si la había vivido o la había leído, poco importaba. Y cuando terminó de hablar la miró y le dijo, ¿y vos? ¿Y yo qué? ¿Qué onda? Y ella empezó a hablar. Y esto también fue extraordinario. Desbloqueó otro nivel. La fiera, entre conversa y conversa, escuchando y hablando, yo creo que también un poco ostentaba sus riquezas porque sabía el origen humilde de la muchacha. Yo creo que a propósito una vez la fiera sacó la billetera y haciéndose que buscaba un papel, le mostró para que ella viera lo que había adentro. 50 pesos. No, ella nunca había visto tanta guita junta. El padre le había dicho que los billetes llegaban hasta el de 10, en Estados Unidos había de 20, pero nunca había visto tanta, toda junta. Y cada tanto a la fiera se le daba por cantar. Tenía una guitarra, no sé cómo, con la uña se las arreglaba, tocaba así medio de lejos. Y fue una vuelta que la fiera cantó una canción que terminaba más o menos así. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor Amalaya, me falta tu amor. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor Amalaya, me falta tu amor. Terminó de tocar la fiera. Y ella rompió en un llanto intenso, desahogante, como si se hubiera roto algo que estaba guardando. No paraba de llorar y la fiera no sabía qué hacer. Tenía miedo de romperla si la tocaba. Alcanzó a preguntarle qué pasaba. Y ella, después de llorar mucho, le dijo algo que se venía guardando. Que extrañaba mucho a su familia. Entonces la fiera trajo un banner
del plan de lectura. La fiera trajo un espejo, más o menos del tamaño del mano. Estaba tapado por una tela. Lo descorrió y en ese espejo, como si fuera una camarita, se podía ver la casa de ella. Y ahí vio al padre, que estaba muy desmejorado, muy envejecido, acostado en la cama, las hermanas apretando un pañuelo, y la fiera le explicó. Más o menos que en el momento mismo en el que la había abandonado, el corazón de su padre se había apretado del remordimiento. Y que había intentado volver con vaquianos, con rastreadores, había gastado lo poco que tenían soldados para encontrar el rancho, pero la fiera le dijo, este rancho está cuidado por un hechizo. Nadie lo va a encontrar. Cuando su padre no la encontró y perdió las esperanzas, perdió la salud y ahora está allí. Ella le pidió permiso, por favor, de ir aunque sea a despedirse. Y la fiera le dijo, mija, usted no está presa acá. Usted se va cuando quiere. Lo que pasa es que si usted se va y no vuelve, así como me ve, yo me voy a morir de amor. Y tenés que escuchar, que una cabeza así toda peluda, con una bocaza y unos ojitos te diga eso. Entonces armaron un trato. Ella se iba a ir y a los 3 días iba a volver. La fiera cargó las alforjas del caballo con tesoros, con cosas para la hermana, para el papá, y ella salió. Y llegó al lugar seco donde no crece nada y nada crecerá jamás. Entró a su casa, a la habitación del padre, y apenas el padre la vio, se sacó las compresas, se paró, le dio un abrazo muy fuerte y le dijo, mija, nunca, escúcheme bien, nunca me volveré a separar de usted. Ese era un momento incómodo para plantear que a los 3 días ella ya estaba prometida, que se tenía que ir, así que él no dijo nada. A la noche siguiente las hermanas le dijeron que ya le habían resuelto la vida. Le habían conseguido un puesto en la municipalidad, le habían conseguido un novio, el novio tenía una moto, la moto tenía la BTV, el novio tenía el CBC, tenía una CD pero no se le notaba, le dijeron, ya está todo, no te tenés que preocupar de nada. Y tampoco dijo que debía volver. Y a la 3ª noche cayó una tía del campo con un tupper de un arroz con pollo que no sé cuánto fermentó en el viaje, que a todo el mundo le cayó muy pesado. Y en lugar de volver, se quedó. Y esa noche durmió en su cama de niña. Pero mientras dormía, le atacó un sueño muy intenso. Soñó que recorría un jardín hermoso y que en el centro del jardín estaba la fiera muerta. Se despertó casi ahogada y viendo que el sol todavía no había salido, pensó que aún estaba a tiempo y como un ladrón en la noche se fue de su casa sin avisar, se subió al caballo y empezó a galopar. Justo antes del amanecer llegó al rancho. Entró desesperada y empezó a preguntar, pero la fiera no estaba en ninguna parte. Recorrió todas las habitaciones y finalmente el único lugar que le quedaba por revisar era aquella puerta. Entró. No había un cuarto del otro lado. Esa puerta daba a un jardín que en algún momento habría sido hermoso, pero ahora estaba todo seco, lleno de zarzas, de espinas, y con mucha dificultad entre las ramas ella se abrió camino hasta que llegó al medio, donde había una fuente seca, y en el piso, casi sobre el brocal de la fuente, estaba la fiera, sin vida. Ella se inclinó, tomó una de las pezuñas de la fiera y simplemente le dijo, viví, yo soy la vida, soy el amor. Y una lágrima de tantas se resbaló y cayó en el pecho todo enmarañado de la fiera. Y ella sintió que algo pasaba atrás, se dio vuelta y vio que las ramas secas empezaban a agitarse, a retorcerse y a verdear.
Las espinas se transformaron en pimpollos, los pimpollos en flores, salieron de golpe las hojas, el jardín recuperó el perfume, el esplendor, vinieron bichitos, vinieron pajaritos, empezó a manar agua de la fuente. Ella dio una vuelta entera contemplando el prodigio y al cabo de esa vuelta se encontró parado, con cara de no sé qué, al pie de la fuente, a un príncipe más hermoso que el amor. Que él estaba preso de un hechizo. Hasta le pidió disculpas por eso. Le dijo que no solo él estaba hechizado, sino que todo su reino había caído bajo el hechizo de una antigua bruja enconada con su padre, pero tuvo que dejar de hablar porque la tierra seca de alrededor de ese rancho empezó a temblar y del suelo agrietado empezaron a salir árboles, pasto, plantas, ríos, arroyos, todo el lugar empezó a florecer. Y así como florecieron las plantas, también florecieron algunos edificios. Salió una casita, salió un galpón, salió un pelado que estaba paseando un perro. Era el antiguo reino de este príncipe que había sido hechizado. Todo salía de abajo. Y créanme que cuando floreció el registro civil, floreció la iglesia, un cura y un par de primos para invitar, mandaron a llamar al padre de la muchacha y a sus hermanas. Ding dong dan, repicaron las campanas y hubo boda. No sé bien qué pasó después, porque esta generosa señora que le contó el cuento a Berta Vidal de Batini no nos dice, probablemente no importe. Capaz el reino se fue a pique, se sumergió en la corrupción, capaz se separaron, capaz no funcionó. Pero sí sé que en ese instante, en ese jardín y a los pies de esa fuente, ellos fueron profunda e intensamente felices. Y colorín colorido, este cuento ha florecido. Gracias. Muchas gracias, Juan. Contar un cuento, abrir la puerta de un libro. La narración oral es un arte milenario. Contamos porque somos humanos, para habitar el mundo, para domesticarlo. Desde el principio de los tiempos, hombres y mujeres se reúnen alrededor de un fuego, en una mesa, en ronda compartiendo un mate para contar historias. ¿Cómo se relaciona esa actividad tan primitiva, si se quiere, con el acto de lectura? En la actualidad, el cuento contado es una puerta de entrada, una invitación al acto de lectura. Hoy en día ya no contamos solo relatos populares que van de boca en boca, como en los tiempos de Sherezade. La narración de cuentos después de la cultura escrita ha adquirido nuevas características. Hoy contamos historias y relatos que fueron pensados y gestados en la escritura. Podemos decir que contar un cuento hoy es compartir una lectura. Pero en este caso será la voz, la palabra viva, la que media entre el texto escrito y el auditorio, los lectores. Esta entrada a la literatura es una herramienta muy potente de mediación de lectura. Juan Tapia es profesor de filosofía en la UBA y narrador profesional. Se dedica a crear espectáculos de narración oral escénica. Le interesa el cruce entre lo folclórico y lo contemporáneo y encuentra en el tejido simbólico del cuento popular un campo siempre fértil para la creación y la experimentación escénica. Desde el año 2004 presenta espectáculos en distintos teatros, escuelas, salas y festivales.
Fue miembro fundador de la compañía de cuenteros El Viajecito de Felipe, 2007, un ensamble con más de 10 años de trabajo dedicado a la experimentación escénica, la narración oral y la conquista de un público joven y nuevo en la narración oral escénica. Desarrolla Lengua Viva, una productora dedicada a la creación de contenidos que vinculan a la narración oral escénica con distintos lenguajes expresivos como la música y el cine. En el campo de la formación, dictó cursos de narración oral para docentes en la Escuela de Maestros, ex-CEPA, y fue profesor titular de las materias Literatura y Narración Oral, Literatura y Narrativa Musical y Formación del Narrador 2 en el postítulo de Literatura Infantil y Juvenil y el postítulo en Narración Oral del SUMA. Desde el año 2011 coordina y diseña las acciones para el nivel secundario de escuelas lectoras, el programa de lectura del gobierno de la ciudad. Aprendí a escuchar ópera en el mismo momento en el que aprendí a contar cuentos. Este está a todo ritmo. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, sí, perdón. Invitamos a Juan Tapia a compartirnos su conferencia Los caprichos del oído lector, una introducción a la narración oral en el aula como estrategia de mediación lectora. Lo acompaña Agustina Lescano, miembro del equipo del Plan Nacional de Lecturas Santa Fe. Tuvimos amor, ¿no? Con esto que decía Carlos Escliar de amar la cosa y amar, contar el amor a la cosa. Así que ahora Juan nos va a hablar un poco de eso. Tuvimos amor, tuvimos humor, amor de nuevo con esta historia. Y aparece acá la palabra capricho, que lejos del amor no está. Así que vamos a escuchar. Bien, genial. Les decía, entro en modo conferencista ahora. Averroes se preguntaba en cierto momento, allá por el siglo XI, si la fe y la filosofía conducían al mismo lugar, y terminó determinando que sí. La diferencia es que la fe es un poco más rápido. Bueno, en estas dos profesiones, la vocación artística y luego la reflexión sobre eso, la llevada al campo práctico en la formación docente, tendrían que ir de la mano. Vamos a ver si estas reflexiones pueden llegar a esa misma zona del cerebro que se activó escuchando esta historia de esta chica que se casó con una fiera. Voy también a cambiar un poquitito el recorrido de lo que tenía pensado decirles, porque todavía sigo intelectualmente afectado, calculo como ustedes, por las palabras de Carlos. Así que voy a intentar que esto sea una especie de conversación a la distancia. En algunos momentos quizás la subraye más y en otros momentos quedará para ustedes. Pero bueno, algunas cosas que me quedaron resonando, que pueden tener que ver con esto, probablemente vuelvan a aparecer. Bueno, los caprichos del oído lector. Esta idea del oído lector es una idea que nos acompaña desde hace mucho y que surge de una lectura del ensayo sobre el origen de las lenguas, de Rousseau. Aquel que, bueno, en educación se lee por el Emilio, en sociología o en ciencias políticas se lee por el contrato social, o el ensayo sobre la desigualdad. Él era un gran melómano, ¿no? Y tiene polémicas muy interesantes sobre música, sobre ópera, y en un momento se puso a reflexionar sobre el origen de las lenguas. Desde ya que todo lo que diga este libro ha quedado después desmentido por la investigación filológica y lingüística, pero hay momentos de mucha belleza en este discurso. Y él en un momento se toma el trabajo de reflexionar sobre la música y sobre el modo que tiene la música de representar, ¿no? Dice, bueno, un escultor representa una manera, tal vez bastante explícita, sea que haga una escultura de un objeto de la realidad o de un objeto de la ficción, ¿no? Como el David de Miguel Ángel,
que mencionamos. He ahí una representación directa, ¿no? Está claro quién es el que representa y qué es lo representado. Lo mismo en la pintura, en el teatro también, solo que en el teatro no tenemos un lienzo o una escultura, sino que es el mismo cuerpo del intérprete, el lienzo sobre el que se ejercita la representación, pero sabemos distinguir entre Juan Carlos, el actor, y Hamlet, el príncipe de Dinamarca, y entendemos la relación de representación que puede haber ahí. ¿Qué pasa con un objeto estético como la música? ¿Qué quiere decir? Tan, 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 tararararirarirara. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar eso quiere decir tan, 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 tarirarirara, es irremediablemente asemántica la música. Sin embargo, tiene una capacidad de representar. Y acá es donde viene esto del oído lector. Dice, la música no me representa la cosa. La música me representa, me dibuja el estado de ánimo que me genera la presencia de la cosa. Me la representa con los ojos del alma. Por eso cuando yo escucho una música, mi sentimiento se mueve de una manera más indiferenciada que cuando veo una cosa. Pero la música representa así, y dice Rousseau textualmente, pone el ojo en la oreja. Pone el ojo en la oreja. Y dedicándome al cuento, y sobre todo al cuento popular, esto me dio para pensar en la escucha como un ejercicio de lectura y un posible puente al libro. Si yo hago acá una encuesta al pasar y les digo, piensen en algún cuento, ¿no?, que hayan leído últimamente, probablemente en todos los que estamos acá, y yo me incluyo, opere un sesgo, que es que vamos a pensar en un objeto escrito, ¿no? Y con eso estamos dejando de lado todo un universo del epos, de la narración, que es refractario a la escritura. Que si está escrito es porque un recopilador lo atrapó, pero el cuento popular, ustedes saben, cuando uno lo lee, es un momento triste del cuento, es un cuento que pide boca, que pide oreja. Generalmente cuando hablamos de cuento pensamos en algo escrito. Y si vamos a los cánones literarios establecidos, pensamos en algo escrito por un varón heterosexual, europeo y fallecido. Generalmente, bueno, contra eso estamos, ¿no? Estamos modificando los cánones. Pero esos sesgos todavía operan. Hace unos años, un cambio en la forma de producción de los libros hizo que pudiéramos tener más al alcance que en otras épocas libros ilustrados, libroálbumes, libros silenciosos. Eso vino de la mano de una teorización sobre ese modelo de lectura y casi que de una nueva semiótica de la lectura, ¿no? Yo acá les voy a proponer una semiótica de la lectura que no parte del ojo, que sino de la oreja, ¿no? ¿Cómo leemos escuchando? Y para eso quiero proponerles un ejercicio mental muy simple. Imaginen que tienen 7 años, ¿sí? Hora de la siesta, están en sus casas. Todos están durmiendo, ustedes no, obviamente. Hay una promesa de que a la tarde, a la hora de la merienda, llegue una tía, y la tía viene asociada a una promesa de churros, tortitas negras, tal vez, algún manjar de ese estilo. Pero todavía la tía no llegó. Está todo silencioso. Pero vos sabés que en la cocina están las tortitas negras, esperando el momento de la tía. Y vas con sigilo, tomás una, la comés, y ahí escuchás que en algún lugar de tu casa suena una única palabra, dicha por un adulto. Tu nombre. Solo tu nombre. No se construye nada más que eso. Enseguida, con 7 años, vos sabés cuál es tu situación procesal. Simplemente leyendo con muchísima sutileza el tono, la cantidad de aire que pasó, la distancia, la velocidad. No, ahí ya estás sos preso. Ahí está, no te salva ni el Tribunal de la Haya. El nombre completo, si te dicen con un apodo, vos enseguida sabés si te van a avisar con ternura que la tía ya llegó. Ya sabés
si estás en problemas, si estás en problemones, ya sabés si el problema no te involucra a vos. Quizás fue tu hermano el que hizo el quilombo, pero vos sabés que tenés que caminar derechito porque los padres tenemos el plural fácil, ¿no? Para el resto. Se dejan de joder. Bueno, enseguida lo sabés, ¿no? Desde muy chiquitos escuchamos y sabemos leer e interpretar las sutilezas del sonido. Y no solo eso, cuando vos escuchaste cómo te llamaron, enseguida acomodás tu voz y sabés cómo responder. A ver si respondes de una manera sobradora, como ¿qué? O si te pones en fila derechito, como sabiendo, ya pidiendo disculpas, acomodás el sonido. Con solo 7 años somos altamente capaces y competentes de descifrar ese tipo de sutilezas. Eso tiene que ver con que el mundo del sonido se despierta en nuestro génesis mucho antes que el mundo de las palabras. Nosotros ya escuchamos en el vientre de nuestras madres y nosotros nacemos sin palabra, pero nacemos con voz. Nacemos fonando. Y nuestra capacidad de fonar, nuestra capacidad de emitir sonidos, es un contacto fundamental para hacernos entender en el mundo. Por eso ahí hay una potencia semiótica muy importante que no se deslinda, que no se desacopla cuando después ingresamos al mundo de lo que podríamos llamar lectura convencional. Leemos sonidos, leemos con las orejas, interpretamos matices y hay veces que usamos toda esta potencia, esta capacidad, no para la supervivencia, no para definir si nos van a pegar un alpargatazo o nos van a dar un regalo, sino que lo hacemos sin utilidad alguna, en lo que podríamos llamar, usando una jerga curricular, en un contexto de ficción. Y ya dialogando con lo que charlaba Carlos, en un contexto absoluto de inutilidad, que es cuando escuchamos un cuento. Cuando somos pequeños y nos duermen con un cuento, o ya del otro lado del mostrador intentamos dormir a un infante con un cuento, habrán notado que en un momento de sueño, de cansancio, al adulto se le desacopla la boca del cerebro. No sé si les pasó alguna vez, ¿no? Entonces empezaste a contar el cuento, pero tu mente te abandonó, ya está durmiendo, ya estás en otro mundo, pero tu boca sigue hablando. Y depende de qué tan despierta. A veces si el niño o la niña está despierto, te tira y te dice, ¿qué estás diciendo, flaco? Pero a veces con eso alcanza. En ese momento liminar, en ese adagio del sueño, lo que importa no es tanto lo que se dice, sino el sonido de la palabra, que lo que delata es presencia, que hay alguien que está ahí, que yo me puedo quedar dormido y voy a seguir existiendo. Gran terror infantil ese, ¿no? Porque hay alguien que está ahí, velando, que me acompaña, que me arrulla. La dimensión del sonido es muy importante en la construcción del sentido lector. Y en ciertos momentos, decía, lo hacemos por nada, simplemente por escuchar una historia. Voy a retomar esto que decía Carlos de una manera amable, como hizo él, y de una manera brutal. La manera brutal fue una cosa que le escuché decir una vez a una profesora de latín en la facultad, Elizabeth Caballero del Sastre. Una señora que era una profesora emérita, o sea, una mujer que podría haber estado jubilada hace mucho tiempo, pero seguía dando clases con toda la pinta de que vivía dentro de un árbol en una plaza en Recoleta y salía únicamente para enseñar una cosa. Estábamos viendo no sé qué cosa del latín vulgar, del latín hablado, y se puso a explicar una larga declinación que se había dejado de usar en el siglo III. O sea, en el siglo III ya era viejo e inútil lo que estaba. Pero estábamos todos ahí callando con cierta expectancia y básicamente con miedo de decirle algo. Pero una compañera se regaló. Y más o menos que levantó la mano y le preguntó, diciendo que venía un parcial, y eso ni siquiera lo iban a evaluar ni calificar, preguntó, ¿para qué sirve esto? Y la doctora Elizabeth Caballero del Sastre salió como un trago y aterida de rabia, dolor e indignación, luego de una larga etimología de la palabra servus, le dijo, mirándola y mirándonos,
Los que sirven son los esclavos. Esto no sirve para nada. Lo hacemos porque somos libres. Es un poco lo que dijo Carlos de manera amable, digamos. Si te lo dicen así, creo que te quedás callado por todo el cuatrimestre. De manera amable podría yo también retomar esto con un poema de Juan de Dios Pesa, poeta mexicano, que en un momento dice: esta es la historia de un rey al que nada le pasaba. Te la cuento por tenerte cerca, no por contarte nada. A veces ponemos esta máquina sutil de interpretación sonora en remojo en una historia que no nos aporta absolutamente nada, que no nos da ninguna utilidad, que es un capricho, berretín, me gusta esa palabra también, es un berretín del escuchante, escuchar un cuento, una alegría insospechada, inexplicable, nos hace querer llegar hasta el final. Eso es el primer testimonio que tenemos de la ficción, el cuento contado. Ayer hablábamos con Adriana sobre hogares en los que no había libros. Mi papá también se crió en el campo y en la casa tenía solo 2 libros. Tenía muchas revistas, ¿no? Ahí circulaban muchas cosas, pero tenía 2 libros. La Biblia y las fábulas de Esopo, que habían llegado ahí. Pero mi viejo estaba lleno de cuentos. Y mi tío ni hablar. Cuentos que se contaban por ahí, lugares donde no podías ir porque te aparecía uno, arroyos que estaban embrujados, cuentos que si los cuento acá me voy esposado en un patrullero, que contaba mi tío cuando jugaban al truco y yo de chico intentaba escuchar, ¿no? Estaba lleno de historias. Mi mamá era de la ciudad de Buenos Aires, era hija de un universitario y estaba esto del libro en la casa. Mi mamá le compraba libros, no solo había libros, sino que le compraban libros a ella. Entonces venía con otra tradición. Mi mamá me daba a leer, mi viejo contaba a veces cualquier cosa. Si yo te cuento La Bella y la Bestia, y lo iba mezclando y nos contaba a mí, a mis primos, a mis hermanas. Marta Salotti, una maestra argentina muy importante, la cual lamentablemente no ha sido reeditada, en el año 1950 publicó un libro que se llama La lengua viva. Ese es un libro interesantísimo. Lo menos interesante es el objetivo del libro, ¿no? Porque ella se estaba peleando contra un modelo, contra una didáctica de la lectura que ya no tiene sentido porque ya no existe. Pero las cosas que dice ella sobre la importancia de la lectura en voz alta y la narración, en ese libro son sorprendentes. Yo les traigo solo una, para entrar ya al mundo de oralidad y lectura, y pasar finalmente después al mundo de oralidad, lectura y escuela. Leer en voz alta, contarles cuentos a los niños y a las niñas, los ayuda a superar la siniestra irrealidad del signo escrito. Es asombrosa esa frase. Pónganla en sus planificaciones. Nuestro objetivo es ayudar a los niños de primer ciclo en proceso de alfabetización a superar la irrealidad siniestra del signo escrito. Esto lo escribió en la década de 50. Ustedes saben que el curso de lingüística de Saussure recién se terminó de compilar y tomar forma en la década del 30. Hay que ver cuándo llegó a la Argentina. Y no estamos hablando de un pensamiento de la universidad. Marta Salotti era una maestra de la provincia de San Juan, que después se fue a la ciudad de Buenos Aires, que por su amistad con Gabriela Mistral, cuando la Mistral ganó el Nobel, se fue a formar con Montessori, se fue a formar a California también un tiempo, y vino acá, pero era una maestra, una observadora de situaciones de aula. ¿Qué es lo que quería decir con esto Salotti? Ella ponía un ejemplo. Ella escribía en el pizarrón la palabra vamos, ¿no? Y les pedía a los chicos de tercer grado, de segundo grado, que leyeran eso. ¿Y cómo leían? Vamos, todo acorde. Y ella decía, no, acá dice vamos. O acá dice vamos. O acá puede decir vamos, ¿no? Vamos. Toda esa información que el lector, para usar una palabra también que tenemos instalada, y creo que lo que comentó Carlos recién cuestiona de buena manera, el lector competente, el lector ávido, el lector
que tiene una biografía lectora tal vez bien andamiada, puede, en el mundo del texto escrito, decodificar el sentido de ese vamos, que sabemos que es personal, ¿no? Sabemos que el texto escrito es algo que hay que demostrar, y se demuestra en la relación del lector con el texto en el marco de la comunidad lingüística y la comunidad de lectores que está habitando. Pero ese es el lector que nosotros quizás queremos tener como destino. Pero el escuchante ya nos viene así. El escuchante entiende de una el tono de ese vamos. Y cuando el docente o la docente transmite estos textos de ficción de manera oral, lo que está haciendo es un ejercicio muy antiguo de hacer de la lectura un ejercicio de conversación. Esto de superar la siniestra realidad del signo escrito no es algo nuevo de Salotti. Esto ya lo decía Platón en el Fedón. Un texto, un diálogo que tiene por objeto discutir el alma, acerca del alma, que es más fácil de conocer que el cuerpo. En ese texto fundamental, Platón le dedica toda la última parte a hablar sobre la lectura. Es interesante volver a ese texto de Platón en esta época, porque a Platón le pasaba algo similar a lo que nos pasa a nosotros ahora con los dispositivos móviles en el aula, con los teléfonos. En esa época no había smartphones ni auriculares, pero había una tecnología nueva, y a Platón, cuando daba clases, esa tecnología nueva lo volvía loco, que era la escritura. Dice, estos pibes andan todo el día con el papiro, y ya nadie aprende nada, porque claro, lo tienen ahí escrito, van y se fijan. Así no van a saber. No, Platón tenía una parte como muy reaccionaria de esto, que era algo que cuestionaba lo que él había aprendido de su maestro. Sócrates, que era un fundamentalista de esto. De hecho, nunca escribió nada. Piensen que hay muchos maestros que, sabiendo escribir, eligieron no escribir. Y son muy importantes. Sócrates, Pitágoras, Buda y Cristo. Los cuatro sabían escribir. Ninguno le confió a la escritura sus enseñanzas. Dejó que eso pasara por la oralidad y otros escribieron. Otros escribieron el Evangelio, otros escribieron los sutras. De Cristo sabemos que solo escribió una vez, ¿recuerdan? En la arena, ¿no? Y no sabemos lo que escribió, pero sabemos que lo borró. Es un momento lindo, muy hippie del Evangelio. Está por pasar algo terrible, están por apedrear a una mujer adúltera, ¿no? Él dice esta famosa frase que en este libro, pero antes está escribiendo con un palito, mientras allá se está dando el horror y lo borra, ¿no? Ahí hay un gesto. Bueno, Platón también desconfiaba mucho de la escritura. Sabemos esto por las cosas que escribió, ¿no? Ahí estaba la contradicción que tenemos nosotros, que nos peleamos con el teléfono, pero lo usamos y somos dependientes y nos sentimos, y cada vez va apareciendo algo nuevo, esto que decía Carlos del mandato, de tener que aprender y estar up to date, actualizado con la última cosa para no quedarte afuera. Bueno, Platón estaba un poco en esa. Y en el Fedón, él cuenta un mito egipcio. Cuando Platón cuenta un mito y dice que es egipcio, es como cuando Foucault cita, ¿no? Que dice, bueno, en alguna parte de la obra de Jorge Luis Borges es un ejercicio a propósito, eso es muy oral, no es muy de la conversación. Pero en este aparente mito hay un dios que se le presenta a un rey y le ofrece de manera generosa distintos inventos para hacer progresar a la humanidad. Y le da, entre otras cosas, el arado, el juego del ajedrez, ¿no? Y este rey agradece, evalúa y agradece. Pero en un momento este dios le dice, bueno, y acá tengo algo que es una bomba, con esto va a cambiar todo. Y le presenta la escritura. Y el rey le dice, no gracias. ¿Por qué no gracias? Bueno, porque con esto los conocimientos van a quedar afuera de las personas. Nadie va a hacer el camino de llegar, simplemente van a querer saber algo, van a abrir un papiro y lo van a encontrar ahí. Nadie va a sembrar ese conocimiento. Bueno, y Platón pone en boca de este rey algunos de estos argumentos. Y dice en el Fedón, los textos escritos son cadáveres de la voz. Parece que está vivo, pero no lo está. Como dice el Salmo también, tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla. ¿Vieron la sensación desesperante? Carlos también la traía, de agarrar un texto en la facultad o en cualquier lugar y no entenderlo.
lo sacudís y el texto pam, 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 te dice lo que dice, ¿no? Bueno, eso les pasa a muchos de nuestros estudiantes cuando vos das un texto. Depende de la biografía lectora que hayan tenido. Pienso, por ejemplo, en un alumno o una alumna de primer año de secundaria. Depende de la biografía lectora que haya tenido, la reacción frente a eso. Capaz uno va a agarrar así, no entiende nada y va a pensar que el texto está mal, ¿no? Ese tiene una biografía lectora fuerte, te va a desafiar, te va a decir, esto no me gusta, probablemente con otras palabras, te falta una página, esto, pero hay un problema con el otro, con el que cree que él está mal, ¿no? Y no lo entiende y calla. Como calla un joven de 13 años, ¿no? Probablemente se ponga a hacer alguna otra cosa. En el Fedón, Platón no solo ofrece el problema, sino la solución. Porque Fedón le pregunta, ¿no? En el diálogo con Sócrates, bueno, pero ¿qué hacemos en ese momento? Y Sócrates empieza a decir, bueno, hay un discurso que es distinto, ¿no? Al discurso escrito. Un discurso que agrada más a los dioses. Un discurso que siembra semillas de palabras en el alma del que escucha. Y esas semillas de palabras que se siembran en el alma del que escucha son después las que florecen cuando uno lee. Y Fedón le pregunta, ¿qué discurso es ese? Es el que se dice y el que se escucha. Está hablando de que la lectura tiene que tener un complemento en la oralidad. Cuando vos lees una novela ya de grande, a veces pasa que los personajes, en esa voz interna que uno compone, pueden llegar a hablar una burguesa de una novela de Thomas Mann con una voz parecida a la de tu tía Celia. Si es que tu tía Celia te contaba historias de chico y cuando vas a leerle en voz alta a alguien, esa voz también puede aparecer. Platón decía, hablamos para sembrar conciencia, una semilla en el alma del que escucha. Así cuando leemos, no estamos solos, sino que la palabra que yo leo escrita empieza a conversar con esa palabra que sembraron en mí y empieza a dialogar, ¿no? La oralidad como un complemento de la escritura.